está en todas partes. Y de eso es lo que vengo a comentarle en esta pequeña reflexión esta mañana. Vengo a hablar de la omnipresencia de Dios. Y el tema de la reflexión se llama, ¿puede alguien esconderse de Dios? Piensen ustedes, ¿puede alguien esconderse de Dios? Quiero que vayamos a Jeremías. No sé si saben que Jeremías es conocido como el profeta llorón. Jeremías sufría de depresión. Jeremías tenía, hasta cierto punto, médicamente hablando, tenía hasta ideas suicidas. Jeremías le pidió al Señor que le quitara la vida. Que él no quería, no podía aguantar más, no quería seguir diciendo lo que Dios le había mandado. En Jeremías 23, capítulo 23, versículo del 23 y 24, voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, dice: ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. 3 veces en 2 versículos el Señor repite, declara el Señor, declara el Señor, declara el Señor, a través de Jeremías. Amado Padre, te ruego que en esta mañana utilices tu palabra, sobre todo, Señor, para levantar al caído. Y levantar, Señor, el que aún no te conoce. Bendícenos hoy y utilízanos de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 23 de Jeremías, para hacer un resumen breve de lo que trata más o menos, Jeremías estaba hablando de la corrupción al principio del capítulo, en gran parte del capítulo, de la corrupción en que estaban sumergidos los sacerdotes y los profetas. Los profetas eran las personas encargadas de llevar la palabra de Dios. Hoy en día se tiene una tergiversación acerca de la función inicial del profeta, pero su función era más que llevar la palabra de Dios, aunque tenía la capacidad hasta cierto punto de escribir lo que Dios le había dado con respecto al futuro, pero esa no era su función principal. Y en medio de ese escenario, Jeremías predice la calamidad que va a caer sobre Judá. Eso ocurre alrededor del año 600 antes de Cristo, un poco antes de llevarse a Judá a Babilonia, en las 3 deportaciones que se llevó Nabucodonosor. Y en medio de esa calamidad, los falsos profetas se la pasaban diciendo, en el versículo 17 del capítulo decían algo así como que los malvados realmente les iba a ir bien y que los que desprecian a Dios nada malo les iba a pasar. Eso es lo que decían los profetas, imagínense ustedes. Pero Dios a través de Jeremías le decía, al pueblo específicamente le decía, usted, y a los profetas le decían, ustedes son responsables de tanta maldad que hay en este país. Su sufrimiento será terrible y su dolor no tendrá fin. Parafraseando lo que dice este versículo, y al pueblo les recuerda, esos profetas son unos mentirosos, no les hagan caso, yo no les di ningún mensaje. Dios les está diciendo, yo no les di a ellos ningún mensaje, y los sueños que ellos dicen haber tenido son puro invento de ellos. Ellos estaban inventando toda una historia para traer calma a un pueblo que realmente ya estaba destinado que iban a ir al destierro si no se arrepentían. Estaban tratando de estos profetas de tapar huequitos, y sobre todo lo estaban haciendo, ¿por qué? Por obtener ganancias económicas. Pero en este contexto, el versículo que leímos al principio le hace un recordatorio al pueblo de la omnipresencia de Dios, de que nadie se puede esconder de Dios. Resulta que las naciones vecinas a Israel tenían un concepto de dioses territoriales. O sea, ellos decían que habían dioses de las montañas, dioses de los valles. Ellos decían que había, vamos a decir aquí en Miami, hay un dios para Miami, hay un dios para Orlando, hay un dios para Tampa. Entonces cada uno de esos dioses controlan esas áreas. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Israel de una forma u otra también se había contaminado eso, y ellos se pensarían que Dios no estaba, que Dios no estaba tomando control y que no sabían las cosas que ellos hacían. En Primera de Reyes usted lee la creencia que tenían estos pueblos. Fíjense que en Primera de Reyes 20, en el versículo 23 dice, y los siervos del rey Harán le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, hablando de los dioses supuestamente de Israel. Por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos con ellos. En ese tiempo era el rey Acab en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Pensaban que si llevaban la pelea a la llanura, el Dios de ellos era un Dios de la llanura, le iba a ganar la pelea al Dios de Israel. Y Dios después le demuestra que no es así. Dios le dice, no, ellos dicen que yo soy un Dios nada más del valle, pues yo los voy a derrotar la llanura para que vean quién soy yo. Y entonces, en medio de todo escenario, recordando lo que Jeremías estaba haciendo, Dios le dice, nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes. Lo mismo estoy de lejos que de cerca. Los profetas hacían lo que les daba la gana, predicaban lo que les daba la gana, pero olvidaban esta parte, olvidaban que nadie puede esconderse de Dios. Estés en Orlando, estés en Miami, estés en Tampa, estés aquí, seas creyente o no seas creyente,
aceptes a Cristo o no aceptes a Cristo, nadie puede esconderse de Dios. Y lo mismo que hacían estos profetas en estos tiempos pasa hoy en día. El escenario quizás ha cambiado un poco, el escenario en que estamos viviendo quizás ha variado, pero la situación sigue siendo la misma. Siguen habiendo falsos maestros que siguen declarando y predicando cosas que Dios no le manda. Siguen habiendo falsos maestros que siguen diciendo como estos profetas, el Señor me dijo, yo soñé tal cosa, y le transfieren esto a las congregaciones, pero realmente son cosas que muchas veces ni siquiera aparecen en la Biblia, y lo peor del caso es que lo sacan del contexto en que se escribió. Pero no se puede olvidar, hermanos míos, que hay un Dios que es un Dios tanto de lejos como de cerca, y esto es un atributo muy importante de Dios, la omnipresencia, la capacidad que tiene Dios de estar plenamente íntegro en todas partes y al mismo tiempo. O sea, en este instante, hoy, aquí, en este segundo, Dios está a tu lado y está a millas de distancia de ti. Pero esto no lo podemos entender en nuestra mente humana, porque no tenemos la capacidad de entender en qué dimensión Dios se mueve, porque es un Dios espiritual. Nuestras tres dimensiones en el espacio, el eje de las X, las Y y la Z, no pueden englobar a Dios, no lo pueden encajar, no lo podemos entender al 100%. Lo que no quiere decir que sí tengamos que entender que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Y este atributo se convierte hasta cierto punto en un arma de doble filo. ¿Por qué quiero decir un arma de doble filo? Uno, donde quiera que tú estés, Dios está en constante supervisión de las cosas que tú haces, ya sea buenas o malas. Ahí está Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo Jeremías a los profetas. Esas cosas que ustedes están haciendo que son inadecuadas, Dios está ahí y lo está viendo. Yo no sé si Jeremías conocía lo que Amós había predicho a las tribus del norte tiempo atrás. El profeta Amós, cuando estaba hablando del juicio que el Señor iba a traer sobre las tribus del norte, que Asiria se las iba a llevar, dice en el capítulo 9, versículo 2, dice, aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, versículo 3, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. No se podían esconder de Dios. No hay forma de esconderse. A donde quiera que vaya, Dios les está diciendo, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Si hacen cosas inadecuadas, yo voy a estar ahí. Aunque se vayan al fondo del mar, la serpiente los va a morder. Porque yo también estoy ahí. A veces nos creemos que cuando alguien, por desgracia, y lo lamentamos a diario, muere y se va al infierno porque no conoció a Cristo, a veces nos creemos que Dios tampoco está ahí. Ellos están alejados de la benevolencia de Dios, pero no de su ira, porque ese es el lugar reservado para los que no aceptaron a Cristo y han recibido la ira de Dios, para los malvados, para los impíos, como dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos míos, me urge que entendamos, como dice Colosenses 3, en cada sitio donde estemos, Colosenses 3 nos enseña que todo lo que hagan, versículo 23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Piensen que el Señor está ahí y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y sin acepción de personas. O sea, todo lo que hagan, aunque estén en lo oculto de su habitación, como dijo Sara, aunque cierren su puerta y vayan a orar al Señor, piensen que el Señor está ahí, los está escuchando, está viendo cada cosa que hagamos. Trabajemos para el Señor, no para los hombres, porque de los hombres no vamos a recibir nada. ¿De quién vamos a recibir? ¿De quién es? Del Señor Jesucristo. Y la otra parte del filo de la espada que les dije acerca de la omnipresencia de Dios, para mí es algo muy positivo. Este atributo, la capacidad que tiene Dios de estar en todo lugar y en todo momento al mismo tiempo, le permite a Él no dejar a sus hijos desatendidos. O sea, Dios está pendiente de cada uno de nosotros en cualquier circunstancia. Le permite a cada uno de nosotros estar seguro de la constante y protectora compañía de Dios. El clásico es David cuando lo menciona en el Salmo 139, un salmo que es conocido como la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dice el versículo 7, 8 y 9, dice, y hasta el 10 dice,
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Yo no sé si Amós también utilizó de aquí. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano. Fíjense cómo dice, tu mano me va a llevar a donde quiera que yo vaya y me tomará tu diestra. Recuerden que la diestra también está relacionada con la justicia de Dios. En este caso, hermano mío, si tú eres hijo de Dios a través de la fe en Cristo, la mano derecha te va a proteger y te va a guiar. A donde quiera que tú vayas, te va a llevar, te va a guiar, va a estar contigo, te va a decir por aquí no, te va a decir este es el camino recto. Lleva tu carga, lleva tu yugo, carga tu cruz, pero este es el camino y yo voy a estar contigo en cada instante. Dios no promete que te va a librar de todas las situaciones, Dios lo que sí promete es que Él te va a acompañar por ese camino, que donde quiera que tú vayas, su omnipresencia te demuestra que Él está ahí contigo. Y si no eres hijo de Dios, si todavía no conoces a Dios, si todavía no te has arrepentido y has depositado la fe a través de Cristo, la fe en Cristo, que es lo que te hace ser hijo de Dios, me gustaría recordarte como le dijo Pablo en el aerópago de Atenas, cuando predicó ese día. Y en Hechos 17, versículos 27 y 28, cuando él le dice, Dios creó todo esto, Dios los creó, voy a parafrasearle, le dice, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, fíjense la cercanía que Pablo entiende donde está Dios, dice, si de alguna manera palpando, o sea, ustedes pueden hasta palpar. ¿Por qué? Así lo pueden hallar, porque dice, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Pablo le está predicando a unos griegos completamente paganos que tenían dioses para todo. De hecho, le dice, veo que son muy religiosos en muchas cosas, y le dice, incluso tienen un altar para el Dios no conocido. Fíjense que tenía, si aparece algún Dios por ahí, ellos tenían otro altar, y Pablo le dice, de ese vengo yo a predicar. Pero de ese que yo vengo a predicarle, no está lejos, está cerca, dice, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios está a tu lado. Dios está a tu lado para protegerte, Dios está a tu lado para disciplinarte y corregirte, y si no conoces a Dios, Dios está a tu lado para que lo busques a través de la fe en Jesucristo. Dios te bendiga.